Conferencias empresariales que a través de una convocatoria de Gijón Impulsa se pone en marcha con la colaboración y la ejecución del Club Asturiano de Calidad, y por eso nos acompaña la presidenta de Promoción Empresarial y Turística de Gijón Impulsa y la gerente del Club Asturiano de Calidad, Marimar, para hablarnos con un poco más de detalle del proyecto. Y como comentas un poco, Luis, por encima, yo creo que es muy importante toda de la labor que se hace aquí en el parque desde Impulsa. Yo creo que una de las funciones que hacemos que más enriquecen al tejido empresarial de Gijón es conectar, es poner en relación empresas, es, como digo eso, pues crear sinergias. Es una de las, aquí en el parque tecnológico es lo que se hace, y nosotros como impulsores del tejido empresarial de Gijón creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa, y bueno, pues con socios como el Club de Calidad pues siempre es un acierto. Así que desde Gijón Impulsa financiamos este programa dentro de la línea Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial, y en esta convocatoria que hemos tenido, desarrollado por el Club de Calidad, pero bueno, pues yo me hablará un poco los detalles del programa y de cómo se va a llevar la iniciativa. Pero sobre todo quería también destacar que contar con el Club de Calidad siempre es garantía de éxito, con toda la experiencia que tenéis, con todos los contactos que tenéis con las empresas, y que siempre colaboráis pues, de esa manera sostenible de crear un Gijón cada vez más sostenible, que siempre generáis esas sinergias. Y bueno, pues esto va a tratar de 3 reuniones de intercambio centradas en innovación abierta y comenzarán la próxima semana, concretamente el día 16. Luego entra en detalle, pero bueno, el objetivo principal es crear sinergias, crear colaboraciones, permitir identificar pues, esas empresas tractoras que tenemos en la ciudad y sobre todo pues, generar que haya movimiento. Creo que es una, pues compartimos esos objetivos desde Gijón Impulsa. El objetivo es crear oportunidades de negocio, que haya cada vez más empleo en la ciudad y que las pequeñas empresas ayuden a fortalecer nuestro tejido empresarial. El club lleva años trabajando en el intercambio de experiencias y la conexión entre empresas con la finalidad última de que esas sinergias ayuden a mejorar el conocimiento, ayuden a mejorar el conocer qué hacen unas empresas de otras, el poder tener un intercambio de bienes y servicios y el poder mejorar un poco las oportunidades de negocio, que al final pues no es que todo se lleve al término económico, pero al final las oportunidades del negocio son las que hacen que el territorio crezca, las empresas crezcan y la sociedad mejore en conjunto, ¿no? En ese sentido, viendo la convocatoria que este año Gijón Impulsa ha decidido transformar, pues fruto quizá también de ver esa necesidad de cambio, de esa concertación con agentes sociales y con esa visión que se quiere dar del territorio en el medio o largo plazo, nosotros planteamos un proyecto que se llama Gijón Redes Empresariales, con el fin último de tratar de localizar retos en materia de sostenibilidad, pues para buscarle un foco y que estuviese concretado en una materia determinada, que puedan tener empresas grandes o empresas tractoras o empresas de un tamaño medio, pero que puedan ser motor o tractor de un reto, de una necesidad o de una ayuda, que parte del tejido empresarial de Gijón, sean startups, sean spin-offs, sean nuevos emprendedores, sean pequeñas empresas, puedan ofrecer una solución e incluso darse a conocer dentro del territorio de la región, ¿no? Poner un poco en valor todo lo que el parque tecnológico está desarrollando, todo lo que la vía de conocimiento de Gijón está poniendo en marcha, y que las empresas que están empezando a formar parte de este ecosistema sean conocidas en todo el territorio. Llevamos a cabo una encuesta de retos tecnológicos con la ayuda de PCS y de los técnicos del Club de Calidad. Hemos puesto en marcha una encuesta a la que han contestado más de 30 empresas grandes de la región, con ese criterio de ASG, de diferenciar entre reto ambiental, social y gobernanza, y han salido diferentes temas en los que se podía plantear un reto. Nosotros lo que hemos hecho con esa encuesta es
pivotar los más recurrentes o los más llamativos y organizar un poco lo que comentaba Ángela, ¿no? Esas sesiones de trabajo en las que ya arrancamos la semana que viene. El 16 de enero tendremos una primera reunión en la que abordaremos el criterio de gobernanza para tratar retos que van vinculados a la transformación digital y a la automatización, y en la que Hospital de Jode, Grupo TSK y Grupo Mota nos contarán cuáles son esos retos, cuáles son esos problemas que tienen y que están buscando vías de solución. ¿Qué sería lo interesante o lo que nos gustaría animar tanto desde el club como desde Impulsa como desde el ayuntamiento? Pues a aquellas empresas de Gijón que puedan tener una posible solución a este tema de transformación digital y automatización, se acerquen a escuchar cuál es ese reto y puedan pensar qué forma de solución pueden ellos ofrecer a estas empresas, ¿no? Y de esta forma, pues lo que comentaba Ángela y lo que buscaba Luis desde el inicio con este tema, vamos a tener detectado un reto de la región, vamos a tener detectadas diferentes empresas del concejo de Gijón que van a poder aportar una solución y tendrán pues, una serie de iniciativas públicas o privadas para articular las diferentes herramientas y buscar esa solución. Esta es la que tenemos el 16 de enero. El 6 de febrero queremos abordar, dentro de lo que es el criterio más vinculado al ámbito social, temas relacionados con seguridad y salud de trabajadores, que han manifestado interés en proporcionar retos Caja Rural de Asturias, Vamos a Gade, Total Energies y Seresco. Y el 27 de febrero, más vinculado al entorno ambiental, pues relacionado con huella ambiental, huella hídrica y eficiencia energética, tendremos a ENCE Nadia, a Isastur y a Grupo La Cera. Entonces, bueno, creo que tenemos grandes empresas que quieren presentar sus retos y ahora lo que nos faltaría sería completarlo con pequeñas empresas del concejo de Gijón, spin-offs y startups que les apetezca conocer esos retos y ver si pueden plantear algún tipo de solución. Y como sabéis, todo esto bueno, pues tendrá alineación con otra de nuestras convocatorias, que son esas ayudas que damos para los procesos de innovación abierta, ¿no? La idea es que estas, como decías, estas pequeñas empresas gijonesas puedan contar con esos recursos económicos que ponemos a su disposición y su know-how que permita pues, aportar esas soluciones a este grupo de empresas tractoras. Ese es el fin de la convocatoria, ¿no? Y el fin de ambas convocatorias, tanto la de incentivos a través de la colaboración que tenemos con vosotras, como la de innovación abierta a través de las soluciones que provocamos.